cuándo se acabarán tus pruebas, cuándo tendrás eso que anhelas, cuándo será. Quizás te has hecho esta pregunta: ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también estuve ahí, cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe, y un día llorando en mi aposento escuché a Dios decirme: quieto, es un proceso. Bendición. Todos unánime, juntos y en armonía, adorando a Papá Dios, buscando su rostro, buscando su presencia. Qué bendición tan extraordinaria. Bendito y alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, qué bendición poder estar aquí delante de tu faz, Padre, delante de tu presencia, en torno a Jesucristo, en torno al Rey de Gloria, Padre Santo. Qué bendición, Papito hermoso, poder contar con tu Santo Espíritu, Padre. Cuán glorioso y cuán hermoso es saber que tu Espíritu está con nosotros, Señor. Sin tu Espíritu, Rey, es difícil, Señor. Es difícil saber, Padre, que podemos llevar una vida santa, una vida de acuerdo a tu voluntad, si no es por tu Espíritu, Señor. ¿Cómo orar sin el Espíritu? ¿Cómo predicar sin el Espíritu? ¿Cómo ser guardados de la tentación sin el Espíritu? ¿Cómo pasar la prueba sin el Espíritu, Padre? ¡Ah, Dios mío! Por eso en esta tarde te pido perdón y te pedimos perdón, Señor, por tu pueblo, Señor, que contristamos tu Santo Espíritu con nuestras necedades, con nuestras incredulidades, Señor, con nuestra falta de fe, Señor, porque sin fe, ¿cómo agradar tu presencia? ¿Cómo agradarte, Señor? Dios mío bendito, si a ti te agrada un corazón creyente, un corazón que te cree, un corazón que sabe que al buscarte, Dios mío bendito, te encuentras, Señor, al buscarte, te hallas, Señor, y haya, Señor, la vida, y haya el descanso, haya el regocijo, haya la paz, Señor. ¿Cuántos buscan la paz donde no la hay, Señor? ¿Cuántos encuentran, buscan su propia satisfacción, Señor, cuando la satisfacción estás en tu amor, en tu palabra, en creerte a ti, Señor, en buscar tu voluntad, Señor, y no la voluntad nuestra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Eres bueno, eres hermoso, eres precioso, Dios eterno, Padre hermoso y precioso, que vive para siempre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento, Padre. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice la palabra, Señor, como siempre. Que sea espíritu y sea vida, Señor, para cada uno de los que estamos aquí reunidos, para el que ha de escuchar este mensaje, Señor. Porque este mensaje ha de ser escuchado, Señor. Y el que lo escuche va a recibir la suministración de tu presencia, la suministración de lo tuyo, que es lo más importante, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca sean espíritu y vida, y todos la podamos cumplir, Señor, la podamos obedecer para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Buena iglesia, cuénteme, ¿a cuánto les gustan las cosas amargas? ¿A cuánto les gustan las cosas amargas? Puede suceder que sí,
Hay personas que les gusta lo ácido, lo amargo, pero yo sé que la mayoría nos gustan son las cosas dulces, las cosas dulcecitas. Aquí en el valle hay un producto que se llama arequipe, qué rico, arequipe, el bocadillo. Por todas partes hay bocadillo con leche, qué rico, qué sabroso. Qué sabrosa una fruta dulce, una frutica bien rica, una ensalada de porotas. ¡Oh, qué delicioso! Y los caramelos, ni se diga de los caramelos, qué deliciosos. Pero no todo en la vida es dulce caramelo. No todo en la vida es dulce caramelo. Y mucho menos cuando nos hemos decidido andar por el camino angosto. El camino angosto. ¿Cuál es el camino angosto? El camino de la palabra de Dios. El camino angosto, que de repente se torna, como lo dice, angostico, como algo difícil. Porque es que agradar a Dios cuesta, agradar a Dios cuesta. Todo el que quiera agradar a Dios tiene que pagar un precio. A veces uno se asombra de gente que dice, y parece que sí, tuvieran razón, porque ¿qué precio voy a pagar si Cristo ya pagó el precio? Pero es de saber por el Espíritu que sí hay que pagar un precio. Por eso se llama el camino angosto, el camino de la palabra, porque como les acabo de decir, agradar a Dios cuesta. Es verdad, la salvación es por gracia, pero esa salvación va unida al servicio a ese Dios que nos salvó. Y el servicio a Dios cuesta el servicio a Dios. El amar a Dios cuesta. Todos los servidores de Dios, y uno lo puede observar a través del rollo del Antiguo Testamento y del librito del Nuevo Testamento, cómo los servidores de Dios sufrieron pruebas y ataques del enemigo por causa de su entrega, por causa de su entrega. ¿Por qué? Porque así nos lo muestra la palabra. Por eso les voy a leer allí en Apocalipsis 10, 8, dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Sí sabe que allí el apóstol Juan literalmente escuchó la voz de Dios, allí audible. Pero sí sabes que tú también, y yo también, cuando vamos a la Escritura, por el Espíritu de Dios, allí podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Como cuando escuchamos a un predicador, a una predicadora. ¿Qué está haciendo allí? Instrumento en las manos de Dios. Y Dios habla a través de ese instrumento, como en esta hora. Entonces la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Aquí Dios está hablando nuevamente contigo, como también está hablando conmigo. Y dijo, y te dice, y me dice, como le dijo a Juan, te dice a ti y me dice a mí: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué hizo allí la voz de Dios? ¿Qué le dijo? Ve y toma el librito. Ve y toma el Nuevo Testamento, diría yo, la palabra de Cristo. Aquí a Juan se le dijo de tomar el librito. Allá en Ezequiel 3, se le dijo al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento: ve y come el rollo del libro. En el Antiguo Testamento era el rollo. En el Nuevo Testamento, el libro, el nuevo pacto. Toma el librito que está abierto.
Ya el librito está abierto. Ya el Señor nos abrió la escritura, porque no a todos se les es abierto la escritura, pero gloria a Dios que a nosotros que hemos nacido del Espíritu se nos ha abierto la escritura. Por eso ahora podemos entender el mensaje de Dios. Antes no lo entendíamos porque no habíamos nacido de nuevo, porque dice la escritura que aún hay ceguera a causa de falta de arrepentimiento, pero cuando se arrepientan, el velo se les quitará, dice la palabra. Gloria a Dios por todos los que nos hemos arrepentido de nuevo, los que nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo. Ya se nos ha abierto el librito, ya está abierta la palabra para que podamos disfrutar de ella. Hay un disfrute en la palabra, aunque de momento también pueda ser de amargura para todos los que hemos decidido caminar por el camino angosto, que es el librito, la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo. Y la verdad, le sucedió al pueblo de Israel. También nos sucede a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Como vemos allá en el mensaje anterior que les compartí por el Espíritu, allí vimos cómo el pueblo de Israel allá en Éxodo 14 y 15, cómo vimos cómo los israelitas cruzaron el Mar Rojo, vieron la gloria de Dios allí tan manifiesta, y ellos en medio de esa alegría de verse libres de sus enemigos, cantaron un cántico allí de alegría, de gozo, y se gozaron y cantaron como muchos creyentes también han cantado este coro. Echó en el mar los carros de Faraón, oh, 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 y cantamos y danzamos y hasta lloramos de alegría, como sucedió con este pueblo israelita en aquellos tiempos antiguos, pero que la historia como que se repite de nuevo. Y eran gozosos y felices allí, disfrutando de la dulzura, de la gloria de Dios. Pero de repente dice que caminaron 3 días por el desierto y no encontraban agua. De repente la encontraron, pero resulta que esa agua era ¿qué? Amarga. Ay, 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 amarga. Ahí es donde Dios espera lo mejor de nosotros. Allí, cuando llega el tiempo de la amargura, el tiempo de la prueba, es donde debemos de estar atentos. ¿Cómo no ofender a un Dios tan bueno? Que si les abrió el Mar Rojo, que si les llenó de gozo su corazón, seguramente Él seguiría proveyéndoles de esas bendiciones que ya tenía preparado para ellos. Pero ellos solamente estaban dispuestos a recibir lo dulce y no lo amargo. Pero entonces, por eso aquí, en el Nuevo Testamento, aquí el apóstol Juan dice que a él se le dio una encomienda de que se comiera ese librito, como esa encomienda que se nos es dado a cada uno de nosotros. Comenos el librito, porque el que no nace del agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, no puede ¿qué? Nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo hay que comerse el librito. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo del Señor, un verdadero hijo de Dios, que se decidió por Cristo, por el camino angosto, no puede evitar la amargura que en algún momento puede producir la obediencia a la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en tantos ejemplos allí en el Antiguo Testamento. En Elías, cómo fue perseguido por una mujer después de haber matado a 150 falsos profetas, pero de repente se le amargó su existencia hasta quiso morir.
todos los enemigos del pueblo de Dios, todos allí en un tiempo determinado, tuvieron una sentencia de muerte allí por un hombre llamado Amán. ¿Cómo se les amargaría la vida allí a este pueblo, Dios mío? ¿Cómo fue de dura en los tiempos de Daniel esos grandes desafíos allí en el pozo de los leones, allí en el horno de fuego? Luego vemos en el Nuevo Testamento a Pedro, a todos allí, a Pablo, al mismo Juan, cómo todas estas personas se enfrentaron por duros procesos, Dios mío. El mismo Jesucristo también padeció por causa de querer agradar al Padre, por causa de su obediencia. Dios santo, bendito Padre. Y es una realidad, es una gran realidad, una gran verdad, más bien diría yo, una gran verdad que nos lo deja ver la palabra por el Espíritu. Y es que la verdad, yo mismo he visto, yo sé que ustedes también conocen a muchos, cómo al comenzar este camino en Cristo, esta vida cristiana, empiezan emocionados por la presencia de Dios. Allí manifiesta, porque Él se manifiesta, por eso es que uno se enamora. Y ahí donde se comienza a manifestar ese primer amor, que a veces se convierte en emoción, Dios mío, Padre. Entonces, allí emocionados por la presencia de Dios, quisieran quedarse en las mieles de ese primer amor, como en el matrimonio. ¡Ah! ¡Qué ricos son las, como dicen, la luna de miel! Pero cuando ya viene el compromiso, ¡ay, así parece, o parece no, así sucede en muchos que inician el camino y allí quisieran quedarse en las mieles del primer amor. Pero cuando viene lo amargo, ¿qué es lo amargo? Lo amargo es que la negación, el compromiso, Santo Padre, pruebas, dificultades, rechazo de los amigos, de la familia, de los conocidos, o muchas veces cuando somos heridos, y peor por los mismos que se dicen ser creyentes, ser cristianos. Uno piensa que todos somos iguales, pero de repente aparecen los diablitos y nos hieren, y nos ofenden. Cuando comenzamos a ser pasados por pruebas financieras, Dios mío, allí en esa amargura, allí en ese proceso, entonces sucumben, deciden abandonar el camino tristemente. Santo de Israel. Apocalipsis 19 dice que el ángel le entregó el librito a aquel varón, ese librito que ahora es nuestro librito, la palabra de Dios. Dice el versículo 9 y dice, Apocalipsis 19 y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, la palabra. Muchos dicen que el ángel de la iglesia, es el predicador, los pastores, los ministerios. Esos son los ángeles que Dios puso en esta tierra para impartir la palabra. Entonces dice que y fue el ángel diciéndome que me diese el librito. Y fui al ángel. El hombre aceptó el desafío aquí. ¡Qué bendición! Porque es un desafío. Él le advirtió
El que le dijo, toma y cómelo y te amargará el viento, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí él fue advertido, aquí fue advertido. Y dice el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¡Qué bendición! Ahí vemos a Juan cómo fue advertido de las consecuencias de comer el librito. Pero ¿qué sucedió? Igual aceptó. Porque dice el versículo 10, entonces tomé el librito. Mire cómo el hombre lo aceptó. Pese a que tuvo la advertencia de que le amargaría el vientre, le amargaría la vida por un tiempo, pero luego ¿qué sucedía? También sería dulce, también le endulzaría la vida. Ese librito tan precioso. Entonces, él aceptó. ¿Por qué lo aceptó? Yo diría que aceptó por amor aceptó el desafío. Y eso es lo que Dios quiere, que tú aceptes este gran desafío. Es para nosotros también este reto, es también para nosotros este desafío. Y esto me hace recordar, no sé si muchos han escuchado el testimonio de mi vida en los inicios del Evangelio, cómo me sucedió como a Jesús y qué pecado de pronto compararse uno con nuestro gran Rey. Pero así sucedió en mi vida, como el enemigo quiso engañarme a través de una visión. Resulta que les voy a contar aquí en un momentico para que le cojan valor al librito, como yo le cogió tanto amor a este librito que es mi vida, que es tu vida, que es la vida de aquel que pueda, que acepte el reto. Entonces cerré mis ojitos, pero no me quedé dormido. Cerré los ojitos e inmediatamente pasó como en un televisor, una visión, y había alguien allí y me mostraba todos los reinos del mundo. Y allí estaba en medio de lo que le agrada al hombre, los placeres, los deleites, el dinero, las mujeres. Y me pasó por varias lugares del mundo, digámoslo así, varias dimensiones, tanto que me pasó donde había muchas mujeres hermosas y el hombre siempre mundano lo que quiere es eso, mujeres, y las mujeres más bellas, y allí todo lo tenía. Y luego me pasó hasta por el mundo de los homosexuales, y allí llegué a ese mundo de los homosexuales, el jolgorio, allí el desorden. Pero cuando me vi en medio de todo ello, no, sáqueme de aquí, yo soy un varoncito. Entonces me llevó a otro nivel donde tenía mucho poder. Inclusive pensé dentro de mí que se iba a cumplir lo que me dijo el ángel también en otra visión, donde me liberó el Señor y los ángeles me gritaban, no se olvide del agua, no se olvide del agua. Entonces en medio de esa visión pensé, bueno, debe ser que va a tener mucho dinero y voy a ayudar con la conservación del agua allí, pensando en lo natural, porque aún no se me habían abierto los sentidos espirituales, porque aún no había comenzado a comerme el librito, no entendía. Pero luego de comerme, volviendo a la visión, entonces me llevó allí donde tenía mucho poder. Y luego me siguió mostrando, cuando de repente pasó el librito pasó por allí en la visión. Pero pasó así rapidísimo, casi no me lo deja ver, pero lo vi. Y luego me llevó a lo máximo que pueda tener un ser humano aquí en la tierra, en lo terrenal. Pero luego yo le pregunto, porque todo lo que él me mostraba, yo sentí que esas cosas yo ya las había como disfrutado, como que yo ya había vivido eso. Y algo faltaba.
no es que haya tenido pues la abundancia, la riqueza, pero pude poseer cosas materiales que muchos quisieran tener, yo las tuve. Entonces, desde ese lugar, allá en esa visión, me dio por preguntarle a aquel personaje, bueno, ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Le pregunté. Entonces, aquel personaje me dijo, ¿y qué quieres saber? ¿Qué sigue? No, yo quiero saber. Entonces, tanto que le insistí, entonces, pues no va a querer saber, pero se lo voy a mostrar. Inmediatamente, me lanzó como por un túnel, pero a velocidades increíbles y asombrosas. Y en medio de ese viaje tan terrible, sentí mucho pánico. Inmediatamente allí estuvo el Espíritu Santo y me dijo allí, vas pero para el mismísimo infierno, Dios mío, santo Dios. Y inmediatamente recordé en un momentico todo lo que me había mostrado. Inmediatamente también recordé el librito allí, Santa Biblia, pasó por allí el librito. Inmediatamente, ahí mismo, quieto, ya, no sigamos, ya sé para dónde voy. Ya que usted me dio la oportunidad de escoger, yo ya sé dónde me va a quedar, Bueno, entonces dígame dónde se va a quedar. Entonces allí la vocecita me aconsejaba que no le fuera a decir, porque quizá me dejaría allí, quizá no despertaría más, y mi alma se hubiera perdido, Dios mío, porque aún no había habido arrepentimiento, no había ese conocer de Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces yo le dije, hagamos una cosa, yo ya sé dónde me voy a quedar, vuélvame a repetir, sáqueme aquí, vuélvame a repetir, y yo le voy a decir dónde me voy a quedar. Como el enemigo ya conoce nuestros apegos, nuestras mañas, digámoslo así, ¿qué dijo él? Este se va a quedar en cualquiera de todas esas cosas donde hay poder, donde es lo que le agrada al ser humano. Pero entonces yo le dije, no le voy a decir, pero apenas pase por el librito, ahí me le quedo. Entonces aquel personaje volvió e inició de nuevo. Comenzó a mostrarme parte por parte hasta que pasamos por el librito. E inmediatamente pasamos por el librito. E inmediatamente yo le dije, aquí me quedo. Entonces el personaje me respondió y me dijo, ¿cómo se le ocurre que se va a quedar allí? Eso ahí es muy aburridor. Eso ahí le va a tocar leer. No, mejor dicho, vea todo lo que le mostré, en cualquiera de esos lugares se puede quedar y va a tener todo lo que siempre ha anhelado y todo lo que muchos quisieran tener, y yo se lo estoy ofreciendo. Yo dije, no, fue un convenio que usted mismo me hizo y yo le estoy diciendo dónde me va a quedar, porque en todo lo que me mostró también pasó el librito, ahí me quedo. Y él me insistió y al último me tocó fue enojarme, me enojé tanto que cuando abrí mis ojos, estaba como peleando con alguien allí, abrí mis ojos, pero cuando abrí mis ojos, vi la luz y me alegré por un momento, y uy, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Qué pasó? Pero bueno, estoy vivo. Pero algo me pasó, pero no recuerdo, y no recordaba. Y de repente comencé a recordar todo lo que me sucedió, lo que les acabo de contar, cuando recordé que me quedé en el librito. ¡Ay, yo más contento! ¡Me quedé en el librito! Me quedé en el librito, o sea que me voy a salvar. Y allí comenzó el proceso hermosísimo en mi vida, como ese proceso que Dios hace con todos sus llamados, con esos llamados que son llamados a comerse el librito. Y entonces ya de ahí en adelante le dije al Señor que me regalara pues la Biblia y que me enseñara, porque con tantas religiones
todos decían tener la razón. Y de una manera maravillosa él me envió el librito, que si les cuento, pero no me va a alcanzar el tiempo para darle la palabra y terminar allí este mensaje de ¿cómo le diría? Que lo va a motivar, a despertar el ánimo por la palabra de Dios, Dios mío. Porque muchos tienen el librito allí, pero abierto, allí en un atril, lo tienen como un amuleto, pero no se lo quieren comer, no se lo quieren comer. ¿Qué hizo aquí el varón? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y lo comí. Y así sucedió en mi vida. Cuando el Señor me dio el librito, comencé a comerlo, y a comerlo, y a comerlo, y a disfrutarlo. Y de repente comenzó lo amargo, pero en medio de lo amargo, yo sabía que el Señor no me dejaría en lo amargo, y me quedaba quietecito y trabaje, Señor. Todo el tiempo que perdí, todo lo malo que hice, me hice la oportunidad, procésame, Señor. De repente, en algún momento, esto amargo se convertirá en dulce, Señor, como dice aquí la palabra. Y dice que el varón lo comió, y era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Dios mío. Entonces, ese es el desafío. Si aceptas este desafío, tú que me estás escuchando, tienes que recibir también que lo dulce y lo amargo, porque al aceptar, tomamos ánimo y perseveramos cada día comiendo el librito, comiendo el Nuevo Testamento, bocado a bocado, hasta terminar todo lo que Dios nos ha encomendado, dispuestos ¿qué? A llevar su vituperio, como dice la palabra, porque tenemos que estar dispuestos ¿qué? A llevar el vituperio, como dice Hebreos 13:3. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Como quien dice, salgamos, todos sabemos que vamos al encuentro de Jesús, pero tenemos que salir fuera del campamento, como quien dice, fuera de la comodidad, fuera de lo cómodo, porque la vida cristiana no es de comodidad. Hay que salir fuera del campamento, dispuestos a llevar la deshonra que él llevó, dice la palabra. Como quien dice, por un tiempo van a haber cosas amargas que nos van a amargar la vida, pero que a la postre es de bendición, porque para poder disfrutar lo dulce tenemos que pasar por el proceso de lo amargo, y luego así como dice el versículo 14 de Hebreos 13, y ahí sí poder disfrutar de lo dulce. Pues este mundo, dice allí la escritura, pues este mundo que nos amarga la vida, no es nuestro hogar permanente, porque esperamos que el hogar futuro, aquel hogar que endulzará totalmente nuestro ser, aleluya, porque como dice en Timoteo 2:12, en 2 de Timoteo 2:12, el apóstol Pablo a Timoteo, que si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, es de saber, tú que me estás escuchando, tú que vas a escuchar este mensaje, si sabes que eres miembro del cuerpo de Cristo, si sabes que Dios te llamó a comerse el librito, si sabes que eres miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo, no tienes opción, no tienes opción. Tu sed, tu pasión, tu compromiso y abnegación por el librito, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, debe ser evidente. Debe ser evidente que eres un hijo de Dios, que has decidido tomar el camino angosto. Si sucedió con los antiguos, ¿cómo no va a suceder con nosotros, Dios mío? Si sucedió con el
árbol, ¿cómo no va a suceder con las ramas? Y los antiguos, después de soportar lo amargo, ¿qué sucedió? Ahí sí pudieron disfrutar ¿de qué? De lo dulce, las promesas de Dios. Todas esas promesas de Dios se hicieron realidad en sus vidas. Ahí vimos a Elías, cómo de un tiempo se le amargó la vida y cómo el ángel también se le apareció allí en medio de lo amargo que vivió y le hizo comer una comida del cielo, y luego le dijo, come, porque largo camino te resta aún. Elías, que me estás escuchando, sigue comiendo esta comida del cielo, porque grande camino te resta, largo camino te resta. Y él obedeció, él se comió esa comida del cielo, fue fortalecido con esa comida, y luego vimos que fue arrebatado, vio carros de fuego, subió al cielo en un poderoso torbellino. Eso es lo que nos está esperando a los que hemos aceptado comernos el librito. Un día seremos arrebatados, un día podemos disfrutar de nuestro hogar futuro. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Allí vemos los ejemplos más maravillosos en los antiguos. Vemos allí en los tiempos de Esther. Allí, Dios mío bendito, cómo sería el grito de alegría de todo este pueblo al conocer a ese Dios que verdaderamente liberta, que verdaderamente está allí pendiente de su pueblo, cambiando la amargura por la dulzura. Y aunque el decreto del mal decía lo contrario, que era muerte, pero Dios convirtió todo ese decreto en bendición. Y allí en los tiempos de Esther vemos cómo el pueblo fue libre y vio la mano de Dios en medio de esa situación tan dolorosa. Dios mío, allí en los tiempos de Daniel, ¿qué vimos? Aunque fueron allí puestos más bien allí en ese pozo de los leones, qué susto, pero vemos como que Dios le cerró la boca a ese león y no le pudo hacer nada a esos varoncitos allí en medio de ese horno de fuego. ¿Y qué sucedió? Allí estaba el Señor con ellos. Dios mío, qué bendición. Y Él también lo prometió con nosotros. ¿Qué dijo Él? Que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Qué bendición tan maravillosa. Qué bendición como también podemos ver en Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Dice que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Lo dice allí en Hebreos 5:8. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. No piense que porque era el Hijo de Dios, porque era el mismo Dios, también tuvo que pasar, ¿qué? Momentos amargos, tanto que al orar dijo, Padre, si es posible, quita de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos el resultado. Dice que se humilló hasta lo sumo, pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Qué bendición! Y por eso la palabra de Dios dice allá en Hebreos 12:3 que lo consideremos, que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que lo miremos a él, al autor y consumador de la fe, que menospreciando lo oprobio, o sea, menospreciando lo amargo, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué bendición, Dios mío! Por eso es que Dios en su palabra, aquí en la palabra, aquí en el librito, nos muestra el fin de aquellos que aceptaron lo dulce y lo amargo de su palabra viva. Y cómo al sufrir
al sufrir experiencias difíciles, podemos, ¿qué? Aprender, porque a través del sufrimiento, a través de lo amargo, a través de las experiencias difíciles, es que podemos aprender, ¿qué? Obediencia. Podemos aprender, ¿qué? Perseverancia, porque este camino angosto es de perseverancia, es de fe, es de madurez, y es ahí donde somos instruidos. ¿Para qué? Para poder luego disfrutar de qué, de lo dulce, de las promesas, de las bendiciones de nuestro amado Dios. Nos ha prometido en el librito, gloria a Dios. Entonces ya no nos enamoramos de un ministerio, ya no nos enamoramos más de lo terrenal. Ahora nuestro amor está ¿dónde? En Dios, en el verbo, en la palabra. Nos enamoramos de Cristo, nos enamoramos del verbo, nos enamoramos de la palabra viva, pero con lo dulce y con lo amargo que ella produce, porque ella produce amargura, pero ella también produce dulzura, y cada día nos va haciendo dependientes, totalmente dependientes del autor del librito. Cada día nos hace que dependientes, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos dependientes. ¿Qué le sucedió al pueblo israelita ya en Éxodo 15? Dice que llegaron allá después de esos 3 días sin nada de agua. ¿Y qué sucedió? Se encontraron fue con ¿qué? Con agua, pero agua amarga. ¿Qué esperaba Dios de ellos? ¿Qué esperaba? Que tuvieran fe, que dependieran de aquel que los liberó, de aquel que los salvó. ¿Pero qué hicieron ellos? Murmurar. Pero bueno, eso ya es otro mensaje. Aquí lo que Dios nos quiere enseñar es que debemos de aceptar cada día, hermanos, este librito, cada día disfrutar en todo momento, haciéndonos dependientes totalmente de Él, sin murmurar, sin quejas, disfrutando la dulzura de su amor. Oh, Dios mío. Oh, disfrutando ¿qué? La dulzura de su amor. Entonces, vuelvo a leerles el versículo 10 de Apocalipsis 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Pero había un propósito por el cual él debía de comerse el librito. Y ese librito no era para llenarse de conocimiento. Ese librito no era solamente para su propio beneficio. No, ese librito ahora que era de gran bendición para un pueblo, para una nación, para familias enteras, para naciones enteras, como está sucediendo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántas almas han sido rescatadas del lazo del cazador? ¿Cuántos han sido rescatados del horno de fuego? Como me sucedió a mí, como te sucedió a ti, iglesia. Se comió el librito, pero mire lo que dice el versículo 11. Y él me dijo, después de haberse comido el librito, él le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo así: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oye tú, que has decidido comerte el librito, si no te lo has comido, no tienes opción, tienes que comerte el librito, meditar de él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le dijo allá Dios a los que se comieron el rollo, pero ahora a ti que te has de comer el librito que es el Nuevo Testamento, que es las Sagradas Escrituras, como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, cómanse las Escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna.
mas no queréis venir a mí. Hay una demanda de Jesús, no quieren venir a mí, no se quieren comer el librito, porque este librito es el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Le dijo el Verbo, que es la palabra, a sus discípulos. ¿Y cuál es el propósito? Profetizar, llevar el mensaje profético a las naciones, a la familia. ¿Qué dijo allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1? ¿Qué dijo allí el apóstol Pablo? 1 Corintios 14:1 dijo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué profeticéis? ¿Qué profeticéis qué? La palabra profética más segura que la palabra de Dios. Que hable la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que comparta la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a profetizar si no te has comido el rollo, si no te has comido el librito? Tienes que comerte el librito. No tienes que esperar que otro se lo dé. Eres tú el responsable de comerse el librito. Eres tú el responsable. Si no sabe leer, entonces tiene que escuchar el mensaje que sale del librito. ¿A través de qué? De esas personas que son como ángeles, esos ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y de maestría, que nos enseñan la palabra cada día y nos instruyen en cuanto cómo hacer la voluntad de Dios. Padre de la gloria, Padre, que todo el que escuche este mensaje, Padre, pueda atender este llamado, Señor. Así como aquí en Apocalipsis 19, como el ángel le decía que le diese el librito, que tomara el librito, como aquella voz del cielo le habló y le dijo que tomara el librito, como en esta hora. Tú haces el llamado para que escuche el mensaje, se tome el librito. Tome el librito que está abierto en la mano del ángel, que ya está abierto, porque está abierto para aquellos que se decían, para aquellos que se arrepientan, para aquellos que vengan a Cristo. Él les abre la escritura para que la entiendan, la obedezcan y la compartan, Padre. Oh, Padre, y dice allí que aquel varón aceptó el llamado del ángel y fue, y le dijo que le diera ese librito. Oh, Padre, síguenos dando el librito, Padre. Síguenos abriendo la escritura, Señor. Queremos, como este varón, tomarlo, el librito, comerlo. Padre, aunque por un tiempo nos pueda amargar el vientre, pero, Padre, lo más seguro es que será más lo dulce que lo amargo. Dios, Padre, oh Rey de Gloria, y así podamos ir, Padre, hablar tu palabra con autoridad, con vida, Señor, yendo a los almas, a las vidas que te necesitan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hoy vamos a Cristo, hoy vamos a Él, hoy, Dios mío bendito, Padre, consideramos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tuvo que soportar lo amargo por cada uno de nosotros para poder disfrutar un día de lo dulce, porque verá el fruto de su aflicción, vendrá el fruto de su amargura y quedará satisfecho, dice la Escritura. Por eso ponemos nuestros ojos en Jesús, nuestro modelo a seguir, Señor. Como menospreció lo propio, Señor. Padre, así también ayúdanos a nosotros a menospreciar las cosas de esta vida, Señor. Oh, Padre, a tomar eso amargo, que es el compromiso, que es la negación, Señor. Y poder aprender lo que es la obediencia y el amor hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pon un sello en esta palabra, el sello de tu Espíritu, Señor. Padre, para que esta palabra se haga real, evidente en todos lo que la hemos escuchado, para la gloria y honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Amén.